¿Cómo sabes qué comida es buena para comer? Es un tema polémico. Al caminar por el pasillo en un supermercado, verá todo tipo de alimentos que dicen que esto es sano, que es nutritivo. Alimentos integrales, alimentos naturales, comidas orgánicas. ¿Es esto realmente beneficioso o estoy siendo engañado? Incluso los expertos están en desacuerdo sobre la cantidad adecuada de azúcar, sal y grasa en nuestras dietas. Los productores y el gobierno discuten etiquetas y envases, pero más allá de todo esto, ¿podría haber una conexión espiritual con lo que comemos? ¿Quién decide el estándar? ¿Has pensado en lo que Dios tiene que decir acerca de la comida? Prepárese para ser desafiado en Beyond Today mientras examinamos las leyes bíblicas de la comida. ¿Cuida Dios de lo que comes? Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Permitirías que Dios le diga lo que debe comer? Puedes ser sorprendido al saber que la Biblia instruye a los cristianos a no comer ciertos alimentos, incluyendo tocino de cerdo, de hecho cualquier cosa que venga de un cerdo. Pero ¿no acabó Jesús con eso? ¿No era solo una regla para los judíos? Vamos a hablar de eso en un momento. Sabemos que Dios creó toda la vida animal en nuestro planeta y Él nos dice que algunos fueron creados con el propósito de proveernos comida. El Nuevo Testamento verifica que deberíamos estar comiendo alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Así que las Escrituras nos dicen hoy, en la era cristiana, hay algunos alimentos que Dios hizo para ser comidos y otros que no deben ser comidos. Pero, ¿realmente importa? ¿Importa mucho lo que como? ¿Las instrucciones de la Biblia se aplican a mí o solo a los judíos? ¿Y la visión del apóstol Pedro? ¿No consideró Dios todo alimento limpio en el Nuevo Testamento? Manténgase atento y cubriremos esa visión. Verás que sí importa y se aplica a usted. ¿Cuándo dijo Dios qué comer y qué no comer? No asuma que desde los primeros capítulos de Génesis realmente no tienen un claro mandamiento de lo que debe comer. No creo que demuestre que Dios no dio instrucciones de comida al principio, porque no es cierto. Piénsalo de esta manera. No encontrarás una orden contra el asesinato antes de que Caín matara a su hermano Abel. Nadie concluiría que el asesinato era aceptable antes de ese tiempo. Obviamente el mandamiento era conocido y ya aplicado. Por lo tanto, no debemos suponer que porque no se menciona desde el principio del Génesis que Dios no dio orientación sobre los alimentos desde el principio. Él lo hizo. Génesis, recuerda, es un libro de los comienzos. Da registro histórico de lo que ocurrió desde el principio. No es una lista completa de leyes específicas. Al igual que la regla contra el asesinato ya estaba en su lugar, las instrucciones de Dios sobre los alimentos ya estaban en vigor también. La primera declaración en la Biblia que hace una distinción entre animales se encuentra en la historia de Noé. Génesis 7:2. Noé ordenó tomar 7 pares de cada clase de animal limpio y solo un par de cada clase de animal inmundo. Hay algo en qué pensar. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera esa arca gigante, dio instrucciones precisas y detalladas sobre el diseño, el tamaño y la estructura de ese barco. Dios no dijo una palabra a Noé de la diferencia entre cuáles criaturas estaban limpias y cuáles criaturas eran inmundas. ¿Por qué no? Porque Noé ya lo sabía. Las direcciones de Dios y la respuesta de Noé claramente muestran que él ya entendía qué animales eran limpios. Esos son animales que Dios dice que debemos comer, y los que son inmundos, los que no se deben comer. Aunque no hay un mandamiento específico registrado antes de esto, las directrices de Dios sobre los alimentos ya estaban en vigor. Al final de ese gran diluvio, Dios le dejó claro a Noé que los animales eran dados al control del hombre, las plantas verdes. Eso no significaba que Noé pudiera comer cualquier animal o cualquier planta. Hay un paralelo importante.
Algunas plantas son adecuadas para la alimentación, algunas son para la belleza, pero sabemos que algunas son venenosas y le harían enfermar y traer la muerte si las comes. De la misma manera, algunos animales son adecuados, mientras que otros la fuerza para el trabajo de la tierra o incluso la protección contra el peligro. Pero la lección es esta: como plantas venenosas, algunos animales no están destinados a ser comidos. A Dios le importa lo que come. Mucho antes del pacto de Moisés y antes de que los israelitas salieran de Egipto, la Biblia designa animales para comer o en relación con un sacrificio. Están designados como animales limpios. Esto verifica que las leyes bíblicas de alimentos estaban en vigor antes del antiguo pacto. Más tarde, Dios organizó y clasificó animales en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Él muestra qué criaturas son aptas para comer y cuáles no. El término usado para designar animales aceptables para comida es limpio, que el término usado para aquellos que no son apropiados para comida es impuro. Dios reveló poderosos principios que proveerían comida sana, prevendrían la propagación de la enfermedad para cualquiera que estuviera dispuesto a seguir sus instrucciones. Sus leyes alimentarias bíblicas son simples, racionales, prácticas y profundas. Pero si estas leyes son tan lógicas para todas las personas, ¿por qué Dios dijo que no coma cerdo y jamón? ¿O que deberíamos evitar almejas, langostas y otros mariscos? ¿No se ha abolido todo? ¿Sigue siendo importante hoy? Sigue siendo importante para los cristianos de hoy. Sigue siendo importante discernir la diferencia. Esto es lo que dice: hay que distinguir entre lo inmundo y lo limpio, entre las criaturas vivientes que se comen y las que no se comen. Pero esto no es solo un mandamiento del Antiguo Testamento. Como vamos a ver, tiene una aplicación moderna y espiritual para usted y para mí ahora mismo. El punto es que debemos hacer una diferencia, una distinción, estar escogiendo, hacer una separación entre lo limpio y lo inmundo. ¿Sabes por qué? Él dice: porque eres pueblo santo al Eterno tu Dios. ¿Por qué cambiar su dieta y evitar los alimentos inmundos? Santidad. Dios dice que todo tiene que ver con la santidad. Es un recordatorio para elegir la santidad en el pensamiento y en la acción. El Nuevo Testamento confirma esto. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ve la conexión con la comida? El pueblo de Dios debe separarse de este mundo espiritualmente insalubre. Las influencias de formas de pensar equivocadas están bombardeándonos nuestras mentes. El pueblo de Dios debe distinguir lo que debería estar en su menú personal, haciendo una distinción entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo malo, lo santo y lo impuro, y luego elegir las acciones correctas. ¿Qué tan importante es esto? Si usted pretende ser una persona piadosa, debe pensar de manera diferente. Piense como Dios piensa. Dios debe ser la autoridad en su dieta diaria, física y espiritualmente. Ni siquiera debe tocarla, y mucho menos consumirla. Cualquier cosa que sea impura, Él nos instruye a llevar cada pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así que su pueblo refleja valores piadosos, reconociendo la diferencia entre el comportamiento bíblicamente correcto y el incorrecto. Esto significa que la única receta para el éxito es basar su vida en la palabra de Dios. La Biblia. Dios dice en Ezequiel 44:23 que enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y harán discernir entre lo inmundo y lo limpio. ¿Puedes discernir la diferencia? Dios quiere que seas diferente, que seas santo, puesto que pertenecemos a Él. Él no quiere que nos contaminemos con ninguna clase de impureza, ninguna inmundicia. Así que honrar a Dios significa elegir la dieta correcta de pensamientos y acciones. Es verdad con la comida y es verdad con el modo de vida de Dios.
¿Estás eligiendo ser diferente en lo que ves, en lo que dices, en lo que piensas e incluso en lo que comes? Me gustaría ayudarle a ver esta conexión espiritual con lo que comemos y cómo vivimos. Ordene su copia gratuita de nuestra ayuda de estudio. ¿Es toda carne propia para alimentos? Está diseñada para ayudarle a entender lo que la Biblia dice acerca de estar separado de una sociedad pecadora, de lo que es la santidad y cómo puedes tenerla. En nuestra guía de estudio gratuita, ¿Es toda carne propia para alimento?, le ayudaremos a darse cuenta de que Dios hizo distinciones que revelan qué alimentos son apropiados para comer. Para ordenarlos, contáctenos en eduy.org o visite beyondtoday.tv para leer o descargar su copia gratuita. La palabra de Dios provee un patrón para una vida sana, física y espiritual. Sus principios de salud y santidad son para nuestro bien. No quiere que nos contaminemos física o espiritualmente. Él nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A los ojos de Dios, abstenerse de comer animales inmundos es una señal espiritual especial. El propósito específico que Dios dio para evitar la carne inmunda es un signo de santidad. Debe recordarnos que somos diferentes del mundo que nos rodea. Usted podría estar pensando: ¿no acabó Jesús con eso? Vamos a hablar de eso en un momento. Sabemos que obedecer la ley no nos salva. Es nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Cuando entendemos los principios espirituales que son la base de la ley de Dios, los cristianos guardan sus mandamientos. Con esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Estos mandamientos, incluyendo las leyes alimentarias de Levíticos 11, existen para nuestro beneficio. ¿No recuerdan que el deseo continuo de Dios por su pueblo es ser santo? Es algo constante. El apóstol Pedro animó a todos los cristianos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Por supuesto, Pedro tenía en mente una gama mucho más amplia de comportamientos piadosos. Él nos dice que tracemos una línea entre lo que es santo y lo que es pecaminoso, y participemos de lo que es limpio y correcto. Ese principio está en toda la Biblia. Santo significa estar apartado o separado. Cada uno tiene la opción de qué consumir. Dios puso la mesa que pudiera optar y dice que depende de usted elegir bien. Él no nos impone su voluntad ni nos obliga a hacer lo que Él quiere. Dios nos da la opción en este buffet de la vida. Esto es importante. Elegir correctamente identifica quiénes somos y a quién pertenecemos. Nuestro Dios es perfecto, puro y santo, y quiere que elijamos ser su pueblo santo en todos los aspectos de la vida. Este tema de la santidad, lo que es limpio, lo que es impuro, es a menudo enfatizado por Jesús en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto. Se nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es de extrañar que las leyes de alimentos bíblicos siguen siendo importantes y continúan para todos los cristianos de hoy. Es un recordatorio físico diario de que nuestro cuerpo es un templo espiritual que alberga el Espíritu de Dios. Nuestra alimentación puede reflejar nuestra identidad y nuestros valores, y más importante aún, puede incluso revelar nuestra salud espiritual. Nos mandan: en vuestra vida debéis pensar y actuar como Cristo Jesús. Esto significa que nos separamos de lo que es inaceptable, que nos convertimos en el pueblo de Dios.
conecta con los animales que nos dicen que comamos. Estos animales son descritos como santificados, apartados, y tiene un doble significado, lo que significa estar separado de algo y separado para algo. Así que los únicos animales separados por la palabra de Dios, su Biblia, son los que se enumeran en ella como limpios. Han sido apartados de todos los demás animales y separados para nuestro alimento. Los animales designados como inmundos no son aptos para el consumo humano y no deben ser consumidos. Así que cada día, cuando usted elige qué comer, es un recordatorio diario para tomar una decisión de seleccionar alimentos buenos y limpios de acuerdo con las leyes bíblicas de Dios. De la misma manera, le recuerda que debe hacer un esfuerzo consciente para elegir la conducta santa en cada aspecto de su vida, en su actitud y en sus acciones. Es su aviso diario para elegir constantemente y ser apartados del pecado y separados para el camino de justicia de Dios. Dios nos ha dado una lección objetiva maravillosa en la comida. Nos recuerda que no debemos dejar que nada entre en nuestra boca. De la misma manera, no debemos dejar que cualquier pensamiento venga a nuestra mente que resultaría en un comportamiento incorrecto. Así que, al igual que elegir buena comida para comer, debemos elegir una dieta de acciones piadosas en nuestras vidas. Vamos a discutir los qué pasa con el panel de Beyond Today. La idea de qué pasa de que Jesús hizo que todos los alimentos estuvieran limpios. O qué acerca de esa voz que le dijo a Pedro que se levantara, matara y comiera. Bueno, eso es lo siguiente. Pero primero, espero que usted elija entender más acerca de las leyes de la comida bíblica, solicitando nuestra ayuda gratuita de estudio. ¿Es toda carne propia para alimentos? Cuando solicite nuestra ayuda gratuita para estudiar la Biblia en este tema, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista bimensual, Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias no solo da una idea de los acontecimientos mundiales y de los tiempos difíciles en que vivimos, sino que también trae una visión de un futuro positivo y esperanzador. Por lo tanto, por favor, contáctenos en eduy.org o vaya en línea a beyondtoday.tv. Continuamos nuestra discusión sobre las leyes de alimentos bíblicos con nuestros compañeros anfitriones del programa, Darryl McNeely y Gary Petty. Hay muchos. ¿Qué pasa? Que algunas personas argumentan diciendo que las leyes de alimentos bíblicos terminaron, no se aplican a los cristianos de hoy. Hablemos de un par de esos ¿qué pasa? Hay uno especialmente que se sitúa en el libro de Marcos. Marcos capítulo 7, verso 19, dice esto: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, ¿qué pasa con esa idea? ¿Es eso realmente lo que significa este pasaje? ¿Que puedes comer lo que quieras? No, en absoluto. Ese pasaje está hablando de algo completamente diferente, no del tema de los alimentos limpios e impuros. De hecho, en esa traducción es un ejemplo de donde los editores de esa Biblia insertaron una opinión. Y si quieres una idea confesional o doctrinal, eso es lo que significa ese pasaje. No es. Esa frase no se encuentra en el griego y no encaja ciertamente en el contexto de lo que Jesús estaba hablando allí. Es uno de esos ejemplos de donde a través de los años la gente ha agregado realmente a la palabra de Dios. Hay otro que trata con el tema de la Trinidad y esto es uno que trata con estas carnes. Y eso es fácil de explicar, pero llegar al verdadero núcleo de esa escritura es realmente lo que importa. Hablas de contexto. El contexto es tan importante cuando miras cualquier pasaje de la escritura. Así que simplemente no sacar frases y hacer que diga lo que quiere decir. Veamos algo aquí. En este pasaje, veamos por qué Jesús dijo esto. ¿Cuál es el propósito de que esta discusión está teniendo lugar? Y aquí es como comenzó. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no andan tus discípulos según la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sucias?
Este es un punto realmente importante. Los judíos tenían una ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Tenía que ver con el concepto de que un hombre era el sacerdote de su propia casa. Así que tenían que hacer esta ceremonia. Y aún más adelante en este pasaje dice, para dejar de lado el mandamiento de Dios, sostienes la tradición de los hombres, el lavado de los cántaros y las copas, y muchas otras cosas que hacen. Ahora el mandamiento que se dio en el Antiguo Testamento de no comer carne de cerdo, mariscos, ese tipo de cosas era un mandamiento de Dios. Así que todo el punto aquí que Jesús mismo está haciendo, y todo lo que tienes que hacer es leer el pasaje, es acerca de los mandamientos de los hombres. Estas tradiciones que estaban haciendo tiene que ver con las manos sin lavar. No tiene que ver con los alimentos realmente limpios e impuros. Y él está hablando realmente en última instancia de lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina a una persona y esa es la verdadera enseñanza espiritual principal de este pasaje. Así que si tienes un poco de suciedad en las manos y no las lavas, no va a importar. Y no se refería a cosas ceremoniales, como si algunos pudieran relegar a Levítico y Deuteronomio a reglas ceremoniales, sino que realmente se trataban de los alimentos que debíamos comer. Correcto, ni siquiera estaban en la Biblia, eran rituales que habían inventado. Y todos los rituales, incluso los lavados y todo, como estaban originalmente destinados en la Escritura, también formaban parte de un código de santidad que significaba nuestra relación con Dios. El otro que pasa, que a menudo se presenta, es en Pedro. Pedro tuvo esta visión, este sueño. Algo asombroso sucedió y la gente a menudo cita esa misma cosa. Y en ese pasaje, en Hechos 10:13, es donde específicamente dice, una voz vino a Pedro que decía, levántate Pedro, mata y come. Por supuesto, muchas personas asumen entonces todas esas cosas que estaban en esa manta, todos los bichos espeluznantes, todos los cerdos y todas las otras cosas, que estaba bien comerlas ahora. Pero, ¿es eso realmente lo que está diciendo ese pasaje? No, no en absoluto. Esos son los episodios monumentales de la Biblia que muestran que la puerta de la fe se abrió a los gentiles. Y a Pedro en una visión se le estaba enseñando que a través de la distinción de nuevo de los animales, dijo en ese pasaje que no había estado haciendo eso. Y eso fue años después de la muerte de Cristo. Así que si vas a usar eso, la muerte de Cristo como un tiempo en que todo fue cambiado, eso solo funciona en contra de esa idea. Y Pedro dijo que no comía esas cosas. Y entonces vienen directamente a él y dice, te estoy mostrando que no hay distinción en términos de una condición espiritual entre cualquier grupo de personas y los otros. Esto fue un gran problema en ese periodo de tiempo para la iglesia y un gran obstáculo a superar. Y fue una visión muy dramática y muy trascendental la que Pedro estaba teniendo. Sabes, es muy triste que veamos en Hechos 10 y 11 y tiene que ver con comer. Desafío a cualquiera a tomar su Biblia. Ábrala y lea todo de Hechos 10, todo de Hechos 11. Y lo que ves es que este es uno de los pasajes monumentales en el Nuevo Testamento, que el Evangelio y esa salvación estaban abiertas a todos los pueblos. Esto tenía que ver con la aceptación a las personas, que la gente no podía ser declarada impura o común. Y Pedro realmente explica la visión a los ancianos en Jerusalén en el capítulo siguiente. El significado que Pedro obtuvo de esto que Dios le dijo es expresado por él mismo. Así que no hay un verdadero debate. Todo este debate está hecho porque en la misma escritura lo explica. No hay debate y es sorprendente la verdad que se está enseñando. Es interesante en los dos primeros ejemplos de lo que hablamos. Ni siquiera se trata de los tipos de alimentos que debes comer. No tiene nada que ver con eso, especialmente cuando lees exactamente lo que dice. Bien, hagamos uno más. ¿Qué pasa con esa sección en 1 Corintios 10:27, donde dice, si alguno de los que no creen os invita a cenar y deseáis ir, comed todo lo que está delante de vosotros? No preguntes por motivos de conciencia. Por lo tanto, ¿debemos comer lo que se nos ponga delante de nosotros? No, no por muchas razones. Pero definitivamente, una vez más, este es un ejemplo que no está hablando de leyes alimentarias,
Todo el contexto de este pasaje de Pablo es la carne ofrecida a los ídolos, y si la conciencia de la gente se contaminaba, si pasan al supermercado y compran una libra de carne de res que se había ofrecido aquella mañana a un ídolo, Pablo dijo que no importaba, el ídolo no es nada, pero él se dirigía al tema de la carne ofrecida a los ídolos, y en ese contexto a la idolatría, mucho más grande que el asunto de las carnes limpias e inmundas. Cuando miran el relato de Jesús allí, a un grupo de judíos hicieron esa declaración. Ellos lo hubieran apedreado. Este era uno de sus signos de identificación, es que no comían estas carnes impuras. Así que eso no puede ser de lo que él está hablando. Pero lo que Pablo está escribiendo aquí es difícil entender por las supersticiones que vino junto con la idolatría. Por lo tanto, si algo se ofrecía a un ídolo, era necesario en las mentes de las personas que comían eso ciertas cualidades. Sería como hoy si usted fuera a una comunidad hindú y fuera a una tienda y compra verduras, ya que son vegetarianos, y había sido bendecido por un hindú. ¿Eso de alguna manera quitaría nuestro cristianismo? Ese es el problema. No si están comiendo ostras o cerdo. Así que cuando realmente llegas a él, vemos que esas cosas son muy específicas para las veces que estaban hablando. Cuestiones que realmente no tienen nada que ver con los tipos de alimentos que debe comer en cuanto a carne de cerdo o ese tipo de No cosas. dejaron de lado esas leyes, esa parte de la ley del Antiguo Testamento, y muestra en realidad una clara lectura honesta de ella. Muestra que esa parte de la ley todavía estaba siendo practicada y enseñada y observada incluso por los apóstoles. Y hay una importante conexión espiritual que no queremos olvidar. Lo que quisiera recordarles, nuestras ofertas gratuitas hoy es toda carne propia para alimento, y por supuesto nuestra revista Las Buenas Noticias. Para obtener sus propias copias personales y gratuitas de estas publicaciones, contáctenos en iduay.org o vaya en línea a beyondtoday.tv. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. Todos queremos acercarnos aún más a Dios. Aquí hay una manera fácil de hacer eso. Cada día, cuando usted elige qué comer, recuerde, usted no está eligiendo solamente seguir lo que Dios dice, sino que también reflejará en su forma de vida santa. Siga sus instrucciones en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Es su recordatorio diario en el alimento que usted elija. Pero lo más importante, al elegir la conducta piadosa como su forma de vida, en actitud y en acciones, todos los días. No es solo cuestión de dieta, es cuestión de santidad. Gracias por acompañarnos hoy. Asegúrese de decirle a su familia y amigos acerca de nosotros. Sintonícenos de nuevo la próxima semana para otra edición de Beyond Today. Soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.